médicos y enfermeras. Y oía cómo llamaba el doctor Tedros a esa solidaridad, a ese compartir lo que se tiene, y Cuba es un ejemplo de eso. Esta pandemia, Randy, se sigue estudiando, se sigue planteando que es mucho más que una crisis de salud. Y estamos comprometidos a actuar como uno solo, es decir, para protegernos todos, y en especial a las personas más vulnerables, así como evitar las consecuencias que genera. Ese es un llamado realmente que se ha estado haciendo por los diferentes estados y en el cual también nosotros hemos estado comprometidos. Informar a la población acerca de los riesgos para la salud que puede representar la enfermedad, así como las medidas que se puedan tomar para protegerse, resulta un elemento clave. Y por eso siempre comenzamos por dónde andan las estadísticas, por cómo se está comportando, porque a la medida que se conozca por dónde anda el mundo, podremos entender los riesgos que pueden estar presentes hoy en nuestro país. Y eso es importante que la población lo sepa. Hay una gran batalla en la cual nosotros somos parte, estamos trabajando en equipo. Hay un plan, cuando ustedes observan cada uno de los ministros planteando cuánto está aportando cada ministerio, pero también cuánto está aportando nuestro pueblo, cuánto está aportando los gobiernos en cada uno de los lugares, obedece a ese plan que hemos construido y que hemos ido perfeccionando bajo la dirección de nuestro general de ejército, el presidente, el primer ministro, que han estado chequeándolo permanentemente sobre la base del sistema de trabajo. Y es imprescindible que las personas comprendan cuál es el bien común en estos momentos en el que todos tenemos que participar. Las estadísticas al cierre del día de ayer hablaba de 171 países con casos confirmados, 416.916 casos y 18.565 fallecidos. Y la letalidad se mantiene elevada, es decir, 4.45, cada 100 personas que enferman, 4.45 mueren. Incrementa todos los días algunas décimas, pero eso representa también vidas humanas que se pierden cuando no se toman correctamente todas las medidas para lograr contener su extensión. Ya la OMS plantea que 125 países tienen transmisión local y el 88,1% de los países del mundo reportan casos. En cuanto a la región de las Américas, que para nosotros también es muy importante, de los 35 países, 34 reportan casos, 97%, es decir, solo un país no está reportando casos confirmados, y hay 11 territorios de ultramar que también están reportando casos. Se reportan en nuestra región 64.808 casos confirmados y el 15,5% del total de los confirmados del mundo ya está en las Américas. De ellos, 951 fallecidos en nuestra región. Marca la diferencia, yo creo que de alguna manera, cuando se planteaba en el resumen inicial que se hacía de algunas televisoras extranjeras, Estados Unidos con más de 55.000 casos y 801 fallecidos, aunque ahí ya se hablaba más de 1.000. Sí. Yo recuerdo que siempre manejamos las cifras oficiales que cierran los... Al cerrar hoy la jornada debe estar... De los OMS debe haber, pero para no cometer errores siempre utilizamos las últimas cifras reportadas al cierre del día. Pero Brasil tiene una situación también compleja. Brasil tiene más de 2.000 casos, Canadá 1.959, también le sigue Ecuador, Chile, Panamá, Perú, México, Argentina, Colombia, que ya superan más de los 200 casos. Por lo tanto, todos los países se han venido sumando a esta compleja situación. Permítame un paréntesis, ministro, porque quiero decirlo, es indignante haber escuchado hoy las palabras de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para América Latina, diciendo que Venezuela era un peligro potencial para la región en el ámbito de la propagación del virus, porque su sistema de salud endeble podía contaminar
a los países de la frontera como Colombia y Brasil. Bueno, Colombia y Brasil son de los que más casos tienen antes de que hubiera en Venezuela. Y en segundo lugar, la subsecretaria de Estado nunca dijo que Venezuela lleva 5 años bajo un bloqueo económico feroz de los Estados Unidos, que es quien ha impactado en el sistema de salud de ese país. Y quería hacer esa acotación, no quería que se nos fuera el tema, porque es parte del cinismo con el que se está manejando en medio de esta tragedia, y a pesar del llamado del secretario general de la ONU a la solidaridad y a la cooperación, se está manejando todavía en las esferas políticas de Estados Unidos este asunto. Es una pena declaraciones como esas realmente. Y nosotros que sabemos de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno venezolano, el sistema de salud venezolano, en el cual nuestros colaboradores también participan en proteger la salud de ese pueblo. En cuanto a la situación nacional, como comenté, seguimos trabajando en nuestro plan de medidas, estamos observando las mejores experiencias internacionales, tenemos un observatorio para todos los días incorporarle aquello que nos puede resultar provechoso para la protección de nuestro país a partir del perfeccionamiento de nuestro plan, que como bien conoce nuestro pueblo, a partir de la información que se brinda, se chequea de manera diaria. En el día de ayer siguieron disminuyendo los viajeros que llegan a Cuba. Ayer se recibieron 352 viajeros cubanos residentes, fundamentalmente Estados Unidos, México, Jamaica y Venezuela. Fueron ingresados para vigilancia 1.539 pacientes, es decir, en el sistema que nosotros mantenemos de manera general, de ellos 1.423 cubanos y 116 extranjeros de varias nacionalidades. Eso es lo que hoy tenemos ingresado a partir de todo el sistema que tenemos desplegado de evaluación en el país. En estos momentos 631 casos que estamos estudiando como posibles sospechosos. Y esto tiene que ver con aquellos que han tenido de alguna manera contacto con los casos confirmados, que vienen de áreas de riesgo, aun cuando no puedan tener síntomas, pero que hemos estado vigilando y que consideramos que debemos tener de manera aislada en nuestros centros para una conducta más adecuada. Como se ha explicado, ayer se confirmaron 10 nuevos casos, ya llegamos a 67 y se le está dando seguimiento a todos los contactos. Si hacemos un resumen de los 67 casos, 43 son cubanos y 24 son extranjeros. De los 43 cubanos tienen fuente de infección 31 en el extranjero y 12 se infectaron a partir de ser contacto de extranjeros que estaban en el país, de haber estado en relación con extranjeros que realmente habíamos identificado como confirmados. De países de procedencia de los cubanos, fundamentalmente de España, de Estados Unidos, son los que mayor número tienen. Guyana está aportando también un número de casos, y de los 24 extranjeros, fundamentalmente Canadá, Francia, Italia, pero hay una gama de países donde los que hemos estado recibiendo. Pero que se corresponde fundamentalmente con los países que hoy tienen las situaciones más difíciles. Y también con los países que mayor relación en el sentido de viaje tienen con Cuba. Hay 13 provincias que han estado implicadas, y no es sinónimo de que en la provincia haya algún caso confirmado que sea del territorio, sino que fue detectado en ese lugar, y lo digo de esta manera por el riesgo que representa de una persona que puede haber estado en cualquiera de esos territorios. Por otra parte, de los 67 pacientes que habían estado diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 63, con una evolución clínica estable hay 60. Como se conoce, lamentamos el fallecimiento en horas de la mañana de hoy de un paciente de nacionalidad rusa que habíamos estado siguiendo durante 5 días en la terapia intensiva del IPK. Mantenemos otro paciente crítico que está en el IPK, que se ha estado informando, y se sumó un nuevo paciente grave que se encuentra en el Hospital Mario Muñoz de Matanza con importantes enfermedades asociadas, un paciente francés de 72 años, que en estos momentos estable, no hay ningún elemento de complicación inmediata, pero ante la aparición de cualquier elemento que pueda llevarnos a un paciente que pueda empeorar, siempre lo llevamos y lo catalogamos o lo clasificamos como grave para poderle dar tratamiento
diferenciado. Porque sigue siendo, ministro, lo que más está causando la mortalidad, las enfermedades asociadas al virus, es decir, no exactamente tanto el virus como las enfermedades las pacientes que tienen otras enfermedades, son los más propensos. Está descrito, y lo hemos comentado en varias mesas redondas, que nadie está exento de que pueda ser afectado. E incluso personas jóvenes enferman y mueren. Ahora, también en las estadísticas han demostrado que el grupo más vulnerable está dentro de las personas mayores y aquellos que tienen asociados otras enfermedades. Fundamentalmente la hipertensión, la diabetes y la obesidad son elementos que cuando concomitan con la presencia de un paciente que es portador del virus, eleva la frecuencia de realizar complicaciones. Pero por eso el llamado a cuidarse, a cuidar a nuestros ancianos, tratar de protegerlos, pero tampoco para el resto de la población desprotegerse ante un elemento de este tipo. Hoy, bueno, hay un paciente que está de alta, que se mantiene evolucionando muy bien. No nos estamos apurando con las altas, porque hay quien nos está llevando la cuenta. Bueno, si ya lleva más de 14 días, ¿por qué no le han dado el alta? Hoy tenemos capacidad en las instituciones que tenemos y, por lo tanto, la seguridad en la vigilancia de los que ya han pasado su periodo de la enfermedad de manera sin complicaciones, los vamos a tener unos días más para estar seguros que no tienen ningún tipo de riesgo, porque tenemos... Bueno, incluso que se le dio el alta, la recomendación fue 14 días además en su casa. 14 días en su casa. Y todos los que salgan de alta irán a ingreso en el hogar 14 días más, bajo vigilancia médica. Esto es una enfermedad nueva y aun cuando se acumula una experiencia de varios países, nosotros queremos estar seguros que todo paciente que ya estamos devolviendo a su medio tenga una evolución favorable. Por otra parte, Randy, por otra parte, quería comentar, porque ya comenzó la medida de todas las personas, de todos los viajeros que están regresando, que son viajeros que son residentes en Cuba, tanto los viajeros que son residentes cubanos o con los extranjeros que son residentes en Cuba de manera temporal o permanente. A partir de esa medida ya acumulamos 1.206 que han entrado al país, de ellos 21 niños y 1.185 adultos. Este grupo que ya lo conforman están en los centros que hemos creado para el aislamiento y la vigilancia epidemiológica de todos estos casos. Yo creo que es importante y quiero compartir con la población un número que parece no significativo, pero cuando uno lo multiplica con la tasa de ataque que puede tener esta enfermedad, y cuando hablo de cuántas personas se pueden enfermar de una persona con síntomas, de este grupo que lo que lleva son 48 horas, ya hay 24 personas que tienen síntomas respiratorios y vienen de países de riesgo. Es decir, que la efectividad de esta medida a la larga nos va a dar un resultado, porque estas personas, primero le protegemos su salud, porque los estamos trasladando a los lugares donde atendemos los casos sospechosos. Y lo segundo es que estas personas, no llegar a su casa, están protegiendo a su familia, están protegiendo a sus vecinos y nos está evitando también una propagación. Nosotros estos locales los estamos chequeando, yo les recuerdo al pueblo, son locales que hemos tenido que adaptar para estamos acomodando en cada uno de los lugares la mejor manera en que podamos hacerlo, cumpliendo medidas que nos permitan tener seguridad de que ninguna persona pueda contraer la enfermedad en ninguno de estos centros. Sabemos que tenemos que seguirlo perfeccionando, pero tengo que hablar también de que de manera general ha habido una disciplina, ha habido un entendimiento de todas las personas que han entrado y seguimos trabajando con ellos bajo una vigilancia. La experiencia de cada día va dando señas de cómo hacer un manejo mejor en cada uno de esos centros, ¿no? De esto no teníamos experiencia. Hemos hablado muchas veces que no hay una experiencia previa de un abordaje de una enfermedad de este tipo y de esta envergadura con tanto riesgo internacional. De ahí de que nosotros podamos ir haciendo y cada día estamos evaluando cómo mejorarlo, nos va a permitir un mayor éxito en este bloque de tareas que, como se ha explicado, las iremos incrementando, perfeccionando, pero que al final tributarán a que el país pueda contener
y evitar un evento de envergadura. En 1.206 en este minuto en los centros de aislamiento, entre ellos 21 niños y 24 con síntomas respiratorios. Es la situación que tenemos después de la decisión de que a partir de las 00 horas del martes, pues todas las personas que están llegando al país, que son residentes, vayan a estos centros de aislamiento. Quiero recordar, además, que cuando estamos hablando de residentes en el país, también hay personas extranjeras que son residentes en Cuba y que tienen todos los derechos para, como siempre hemos sido hospitalarios, pues que puedan recibir los servicios que brinda el país, puedan estar en los lugares donde estamos los cubanos y que hay que generar también, siempre hemos sido muy solidarios los cubanos y que eso no se convierta en una expresión de rechazo porque hay una presencia de un extranjero. Creo que es algo importante que debemos tener en cuenta todos. Los turistas deben ir a los hoteles, los que están en las casas saben, los dueños de las casas, las medidas que deben tomar, pero socialmente también debemos mantener esa perspectiva de pueblo hospitalario que siempre hemos sido. En esta circunstancia, una de las medidas más importantes que se han venido adoptando son las pesquisas. Allí han estado trabajando los estudiantes de ciencias médicas junto a los médicos y enfermeros de la familia y estas son experiencias que hemos recogido en algunas provincias cubanas. Por estos días se les ve recorriendo en pequeños grupos los diferentes municipios de la provincia de Matanzas. Son estudiantes de tercer año de medicina que realizan una pesquisa activa para la prevención de la COVID-19. La visita casa por casa intenta detectar posibles casos de infecciones respiratorias. Además, insisten en el cumplimiento de las medidas de prevención y preguntan por viajeros o extranjeros. Tomar conciencia individual y colectiva del peligro que representa la COVID-19 para la vida resulta primordial en estos tiempos. Buenos días. Buenos días. Nosotros somos estudiantes de ciencias médicas que estamos realizando una pesquisa para ver la población cómo está la salud, si tienen algún síntoma febril, si tienen algún síntoma respiratorio. Con Arianna y Liliana suman 949 los estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de medicina y estomatología que protagonizan la pesquisa activa en sus áreas de atención de salud. Recorren a diario casi 80 viviendas. Todo tiene riesgo, pero nosotros tomamos medidas para protegernos, nosotros usamos todo el tiempo nuestros nasobucos, nosotros no entramos a las casas, también constantemente nos estamos lavando las manos con la solución de hipoclorito de sodio, con los gel antisépticos alcoholizados. Las personas están muy agradecidas, sobre todo porque uno no solo va a preocuparse por ellos en sus casas, sino también que va a darles un mensaje de seguridad, un mensaje de que todo va a estar bien. ¿Usted ha tenido síntomas respiratorios? No. ¿Alguien dentro de su casa ha tenido síntomas respiratorios? Ellos son parte de un contingente de más de 2.100 estudiantes de los años intermedios de la Universidad Médica de Villa Clara, que realizan una pesquisa activa directa en los hogares, indicando comportamientos que eviten contaminarse con el coronavirus y de paso detectar cualquier síndrome respiratorio e informarlo de inmediato al médico de familia. El trabajo hasta ahora va muy bien, va muy bien. Ellos van casa por casa, tocan con todas las medidas tomadas que se les han explicado y hasta ahora no ha habido problemas. Esta labor es parte del entrenamiento de los futuros profesionales de la salud que se forman en Cuba, para quienes prever las enfermedades es el primer paso para curarlas definitivamente. Bueno, la pesquisa, ministro, ¿cómo se ha ido recibiendo? ¿Qué impacto va teniendo en el control de esta emergencia sanitaria? ¿Y qué recomendaciones usted quisiera hacerle a nuestro pueblo aprovechando nuestra mesa redonda de hoy? Randy, ahora miraba el trabajo que se estaba realizando, que se presentó sobre diferentes provincias, y yo creo que es justo hacerle un reconocimiento a todos los estudiantes que han estado participando en esta tarea. Y el otro día, cuando hablábamos sobre la participación de los estudiantes y reflexionábamos sobre un grupo de personas que decían, bueno, ¿por qué los estudiantes de medicina? Y es que todos los que en un momento decidimos estudiar las carreras de ciencias médicas, tenemos un compromiso por encima con la salud desde que ponemos el primer pie en el aula de medicina. Y yo creo que aun cuando ha habido alguna falla y que hemos rectificado durante todo el proceso de preparación, se ha estado tomando las medidas, se ha estado explicando a los estudiantes. Yo creo que está muy bien explicado en el trabajo que se acabó de presentar en estos momentos. Pues ese es el papel de ellos, es decir, solamente identificar personas que puedan tener síntomas respiratorios para ayudar
al equilibrio, al trabajo integrado que está realizando el médico y la enfermera con las organizaciones de la comunidad. Ya todos tienen su nasobuco y eso nos va a permitir, y de verdad la posición de manera general de los estudiantes ha sido excelente. Quería compartir un comentario que sobre este tema, cuando hablabas de la pesquisa, es clave, y es que si una lección temprana nos ha dejado esta pandemia, es que la manera más efectiva para prevenir las infecciones y salvar vidas sigue siendo romper la cadena de transmisión. Y para hacerlo necesitamos de la disciplina de las personas y el cumplimiento estricto de las orientaciones sanitarias. Ese es un concepto que si todos nos los aprendemos, y por eso es todo lo que estamos haciendo vinculado a la pesquisa activa en cada uno de los lugares. Y no es otra cosa que buscar dentro de la comunidad todas las personas que hoy tienen síntomas respiratorios. Nadie que hoy tenga un síntoma respiratorio puede decir si tiene la enfermedad COVID-19 o tiene otro. Eso solo lo puede hacer el médico. Claro. Sin embargo, cuando lo tiene y no lo dice, está poniendo en riesgo a su familia, está poniendo en riesgo a su comunidad. Y por eso hay toda una organización que estamos desarrollando en ese sentido. Por poner solo una cifra, ayer logramos llegar a 4.782.231 personas. Y dentro de ellos estuvimos con 521.364 adultos mayores. El otro día lo decíamos como una medida. Es decir, vamos a población, pero vamos también a visitar a los adultos mayores. Es decir, esto es un número de prioridad. Y dentro de ellos, a 38.000 que viven solos. Todo ese proceso que estamos haciendo nos va a permitir también identificar a aquellas personas que no han acudido oportunamente. Y como siempre, salen. Es decir, dentro de toda la pesquisa que se hizo, alrededor del 1% estamos encontrando con síntomas respiratorios, lo que nos permite que los médicos lo puedan clasificar y enviarlo a los centros donde hoy tenemos los casos para seguimiento. Otros regresarán a la vivienda cuando se determine que no se corresponde con una enfermedad que sea sospechosa de este COVID. Hay algunos temas, Randy, que también quería compartir y que me parece que son fundamentales. Y tiene que ver con el programa el papel de los médicos y la enfermera de la familia en la conducción, en la credibilidad de que la población tenga todas sus orientaciones. El sistema está centrado en buscar todos aquellos enfermos que puedan tener el virus. Estamos obligados a rastrearlo, todos los contactos para poder aislarlo. Y es vital, como he expresado, la cooperación de todos. Nosotros insistimos, y cada vez que nos sentemos aquí lo vamos a insistir, que la población participe. No nos ayuda que se escondan los síntomas, porque detrás de esconder los síntomas puede complicar a su familia, pero se puede complicar también el individuo. Y eso es un tema que es extremadamente importante. Y tenemos que cuidarnos y tener una responsabilidad como ciudadanos. Quedamos las personas que hoy conocen, que de alguna manera han estado en contacto con casos confirmados y con personas que han venido del exterior, es otro elemento. Porque hay que tener síntomas respiratorios. Vino su tía, su mamá, un amigo de otro lugar y tiene síntomas de respiratorio, aun cuando esa persona no haya desarrollado síntomas respiratorios, puede haber tenido la enfermedad y lo puede haber transmitido. Y decir, no, es que vino, no tuvo catarro. Bueno, vino, pero puede haber sido portador y sin embargo, si usted desarrolló síntomas respiratorios, usted debe también ir a acudir al médico y dar ese dato epidemiológico que es muy importante a la hora de clasificar una persona. Son elementos que quería compartir. Hay varios expertos que están apuntando, que están iniciando la etapa más compleja. Hay medidas que son importantes, que hay que insistir: el lavado de las manos, la limpieza de la superficie, la información adecuada, no viajar por gusto, es decir, aun cuando se han tomado medidas de manera general, el tema de no viajar de manera innecesaria, toda la protección ante los estornudos, antes de toser, acudir al médico. Si cree que no es de los grupos vulnerables, recuerde que cualquiera puede ser. Hay personas que nos están preguntando, bueno, ya es la hora de usar los nasobucos. Eso uno lo oye en todos los lugares. Bueno, me pongo nasobuco. Nosotros hemos estado explicando cuáles son los grupos que no pueden dejar de usar el nasobuco. Todas las personas que trabajan en áreas de riesgo tienen que utilizarlo. Nosotros seguimos protegiendo el personal de la salud. Estamos exigiendo la disciplina del uso del nasobuco.
Pero el nasobuco es una protección física, es decir que también le hemos dicho a la población cómo construirse su nasobuco y lo puede hacer en la familia, lo puede hacer en su casa y utilizarlo, sobre todo aquellas personas que usan transporte público, que están en lugares públicos por obligaciones propias de su trabajo. Por lo tanto, no hay ninguna barrera que diga que una persona no puede usarlo. Se está ayudando siempre que revise cómo se utiliza y que son también las medidas que hemos estado diciendo en los diferentes stop. Todo lo que tiene. Hay otro tema, Gandhi, que creo que es importante y no debo dejar de decir, que está vinculado a los jóvenes en la calle. Las decisiones que se han tomado vinculadas a la suspensión del curso escolar es para proteger a los jóvenes, es para proteger a los niños. Sin embargo, estamos pasando constantemente, nos los escriben, y eso tiene que ver con proteger. Los niños también están expuestos, los jóvenes también están expuestos, y los jóvenes también pueden tener riesgo, y estar en la calle no los exonera. La obligatoriedad de cumplimiento de las medidas sanitarias. Hay leyes que respaldan esto. La legislación sanitaria es para cumplirla, la legislación sanitaria es para que las personas puedan hacer realidad lo que se está dictando, porque lo contrario, o puede multarse o puede convertirse en un delito. Aquí nadie está autorizado a propiciar la propagación de epidemias en un evento de esta categoría, que todos hemos entendido la envergadura que tiene y la responsabilidad que todos tenemos en su prevención. Bueno, insistir ya muy rápido en el tema de los adultos mayores. Los abuelos tienen que quedarse en casa. Hay que buscar todas las alternativas para que los abuelos estén en casa. Y no quería terminar sin dejar de reconocer a los trabajadores de la salud. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo enorme por los trabajadores de la salud en todo este empeño. Hablábamos ayer de que este año la OMS se lo ha dedicado a la enfermería. Bueno, ¿cuántas enfermeras están por detrás? ¿Cuántos enfermeros están por detrás de este trabajo? Pero no solo ellos, están nuestros médicos, nuestros tecnólogos, nuestros trabajadores de manera general, que están también dejando sus hijos por detrás para estar en los lugares más importantes en los cuales tenemos que trabajar. La seguridad de que hoy estamos respaldando con los recursos que necesitan. Los protocolos que hoy estamos usando tienen las mejores experiencias internacionales. Ha habido dudas sobre eso. Bueno, ¿qué tratamientos? Los tratamientos son los que hemos estandarizado sobre las mejores experiencias internacionales y tenemos la seguridad para tratar a los pacientes. De hecho, la evolución de la mayoría de los pacientes ha sido, como se ha estado explicando, de manera favorable y pretendemos que siga siendo de esa manera. Por lo tanto, hay que tener confianza, pero sobre todo tenemos que tener mucha disciplina en todo lo que estamos haciendo. Todos estamos en este mismo barco, todos estamos juntos. Los virus no respetan clases étnicas, nacionales o fronteras religiosas, y la única ventaja que realmente tenemos sobre ellos es nuestra inteligencia y la capacidad de cooperar. Esa es las grandes ventajas que tiene también un sistema como el nuestro, donde la solidaridad y la cooperación es parte imprescindible de nuestro hacer. Muchísimas gracias, ministro. Ellos están haciendo su parte en todos los lugares de Cuba y un poquito más allá.
y también pues nosotros debemos hacer lo que a cada uno nos corresponde. Así está accionando todo el gobierno de nuestro país, así se han continuado pues tomando medidas y así se ha estado haciendo en diferentes centros laborales, en diferentes centros estudiantiles en toda la nación. Con nosotros está la ministra de Trabajo, Martelena Feitó. Me gustaría, ministra, que nos actualizara cómo va la implementación de las medidas en el orden laboral, cómo se ha ido cumplimentando las orientaciones del teletrabajo, de las modalidades de trabajo a distancia, también las posibilidades de reubicación de los trabajadores y cómo va el trabajo, el contacto con los trabajadores por cuenta propia. Muy buenas noches, Randy, y a todas aquellas personas que se encuentran en sintonía con este importante programa que permite a toda la población mantenerse altamente informado y de primera mano todo lo que está pasando en el país relacionado con esta pandemia. Quiero decirte, relacionado con el tema del trabajo a distancia y dentro de esto el teletrabajo, que esta medida ha despegado en estos días. La primera vez que nosotros hablamos en la mesa redonda del tema del teletrabajo, que le explicamos a las administraciones sobre cómo el respaldo legal... ¿El año pasado fue? En septiembre del año pasado por primera vez se habló del trabajo a distancia. Se explicó que tiene respaldo legal en el Código de Trabajo, teniendo en cuenta que es el lugar de trabajo se acuerda entre la administración y el trabajador. Y en ese momento hubo un incremento de trabajadores que acudieron a esa modalidad, que llegaron entre 29.000 y 30.000 trabajadores hubo en el mes de septiembre. Después esa medida volvió otra vez a desmontarse de alguna manera, a pesar de que se estaba insistiendo de la necesidad de aplicar esta modalidad que tiene muchas ventajas para la administración, tiene muchas ventajas para el trabajador, y que en este momento, de todas las medidas que hemos tomado en el ámbito laboral, salarial y de la seguridad social, esta es la medida que tributa directamente al aislamiento social que se requiere ante esta situación. Y ha tenido una evolución en el tiempo. Nosotros cerramos el mes de enero con 5.000 trabajadores por cuenta propia, sin embargo con 5.000 trabajadores que estaban en esta modalidad de trabajo a distancia, ya al cierre de febrero se había incrementado a 42.000, o sea, se había toda esta explicación y este trabajo que se ha tenido de manera sostenida con las administraciones, hicieron que se incrementara, y al cierre del día de hoy se había incrementado la cifra a 112.141 trabajadores en esta modalidad. Estamos conscientes de que aún no es lo que se requiere ni las posibilidades que tienen las entidades. Esto se llamó la atención en la mesa pasada de que es algo que se debe intencionar más. Hay entidades que le han dado a los trabajadores medios, tablets, computadoras, laptops, que han tenido esas posibilidades. Hay otro grupo de trabajos que se han identificado y que el trabajador puede realizar a distancia. Lo que hay que hacer en estos momentos es una evaluación correcta, y siempre que haya una forma de medir el trabajo y de controlarlo, nosotros le estamos recomendando a las administraciones que incrementen mucho más esta modalidad. Inclusive el país sigue trabajando, el trabajador sigue trabajando, sigue elaborando y cobra el 100% de su salario, o sea, es un beneficio, y pudiera coincidir el hecho de que esa persona que está trabajando a distancia sea de las que se le suspendió las clases, en la educación, o sea, también pudieran, o las que aún cuando el círculo no se ha suspendido, pero pudiera ser que no quisieran llevar el niño al círculo, y también tienen entonces esa posibilidad de combinar ese trabajo con con el cuidado de sus hijos y a lo mejor de alguna otra persona que tenga a su cargo. Hay labores específicas, por ejemplo, toda la actividad informática en las diferentes variantes se están utilizando en esta modalidad, el desarrollo de software, el monitoreo de las redes, la ciberseguridad, todo lo que está haciendo los proyectos de ingenieros, los trabajos de la arquitectura, todo ese trabajo de proyectos se está trabajando con esta modalidad. Se han incrementado otras profesiones que tradicionalmente no se utilizaban, como la asesoría jurídica, la gestión documental, las relaciones públicas, trabajos de investigación que siempre se han también hecho esta modalidad. El propio trabajo del periodismo se ha fomentado desde hace muchos meses, la gestión documental, relación de guiones, comunicación y marketing, relaciones públicas. O sea, hay una gama de actividades, por ejemplo, auditores que están desarrollando los informes, están conformando sus informes. O sea, hay una gama de actividades
amplia que se pudieran desarrollar en el domicilio y que las administraciones deben potenciar. Y dentro de esta modalidad, el teletrabajo es la más idónea, la más ideal, porque a partir del nivel de conectividad que puedan tener los trabajadores en su domicilio, ni siquiera requieren la presencia en el centro de trabajo en ningún momento, porque están permanentemente en comunicación con las administraciones. Hay organismos que han avanzado más, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, el SIGMA, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte. Esos son organismos que van a la vanguardia, a la avanzada de la utilización del trabajo a distancia, y en la subordinación local, La Habana, Villa Clara, Santi Espíritu y Guantánamo son también las provincias que en estos momentos reportan la mayor cantidad de trabajadores en esta modalidad. Hay una duda que ha estado saliendo en las redes sociales, que es sobre el pago el pago para el almuerzo, el estipendio para el almuerzo que reciben algunos trabajadores, y nosotros queremos aclarar, tal como se dijo en el mes de septiembre, que cuando usted está en teletrabajo usted mantiene el pago de ese estipendio para el almuerzo, no se le retira, que también ha sido una preocupación, una duda, y a veces un poco de las personas diciendo, bueno, me voy al teletrabajo pero me voy a afectar salarialmente. No hay afectación de ningún tipo por realizar teletrabajo, o sea, su salario, y si tiene el estipendio del almuerzo también lo puede recibir. Ahora, el tema de las interrupciones laborales. Naturalmente, por el impacto del turismo, los trabajadores que ya de oficio han tenido la mayor cantidad de afectaciones. En estos momentos se reportan más de 8.600 trabajadores del sector de turismo que están afectados, pero todas las provincias están buscando mecanismos y están buscando formas de no ir a la interrupción laboral, sino de potenciar la reubicación en aquellas actividades que se requieran en el territorio. Y en el día de hoy el Ministerio de la Agricultura informó al Ministerio de Trabajo la necesidad de cubrir 9.200 empleos que están dirigidos fundamentalmente a la producción de alimentos. El 99% de los empleos que el Ministerio de la Agricultura ha puesto a disposición del Ministerio de Trabajo, que nosotros lo socializaremos con todas las provincias, está dirigido a la cosecha de papa, de tomate, de frijol, al beneficio del tabaco, a la avicultura, y además hay un grupo de especialidades que requieren nivel superior y técnico de nivel medio, que también es una oportunidad para aquellas personas que están interruptas o aquellas personas que también quieren incorporarse al trabajo. Es una fuente de empleo que van a tener el territorio. El Ministerio de la Agricultura, con excepción de Cienfuegos, Las Tunas, Granma y la Isla de la Juventud, en el resto de los territorios informó la necesidad de cubrir esas plazas que tiene vacante en estos momentos. Del ejercicio del trabajo por cuenta propia y la causal nueva de suspensión que se le incorporó, en estos momentos tenemos 16.062 trabajadores por cuenta propia que han hecho esta solicitud. Nosotros hicimos, el Ministerio de Trabajo, un procedimiento sencillo, un procedimiento expedito, siempre previa solicitud al interesado, porque eso después tiene impactos desde el punto de vista fiscal, claro, y se requiere conocer quién es la persona que está pidiendo este beneficio, pero se hizo un procedimiento que con datos elementales, los datos más elementales, nombre, apellido, el número del carnet de identidad, la actividad, el periodo de suspensión y naturalmente el lugar, el municipio o provincia de donde procedía ese trabajador, de donde procede ese trabajador, se pudiera o llamar por teléfono o entregar la solicitud de forma escrita sin ningún tipo de formalidad. Se habilitaron correos electrónicos, se habilitaron disímiles vías para que y ni siquiera tiene que acudir personalmente el titular, porque a veces muchos de esos titulares son personas mayores y se le ha pedido a esas personas que permanezcan en su domicilio. O sea, había que hacer llegar ese escrito por todas estas vías y a través de cualquier persona. No hay que recoger ninguno de los documentos que acreditan al trabajador como cuenta propia, ni el carnet, ni en el caso de los arrendadores, el libro, ni las pegatinas, no hay que recoger nada. Hemos recibido quejas de la población de que en determinados municipios se ha estado indicando
retirar y ocupar toda esa documentación. Eso no es lo indicado. Eso no es lo indicado. Yo quisiera reiterar eso en la mesa redonda y ustedes, la población, tiene que contribuir con nosotros independientemente de los sistemas de control que el Ministerio de Trabajo ha implementado para conocer de todos estos aspectos, que también la población informe, porque verdaderamente es una cosa que no está establecida y que lejos de ayudar lo que crea es una suspensión temporal, no un retiro de la licencia de es una suspensión. También han preguntado los que son arrendadores si ellos después, cuando se les elimine la suspensión, si tienen que volver a pagar el sello del timbre. Tampoco, no tienen que pagar ningún sello del timbre. Y de las actividades en estos momentos que más representativas son en esta suspensión, está el arrendador de vivienda, habitaciones de espacio, que representan el 34% de las suspensiones. Los trabajadores contratados, 4.609 con el 29%, y 1.102 en el servicio de cafetería, el 7%, y 414 artesanos, que es el 4%. Y de este total, la mayor cantidad, el 62%, se concentra en las provincias Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Villa Clara. Esa es la situación que tenemos en estos momentos. Se le ha dicho además, se ha informado a las personas que son arrendadores que no van a estar recibiendo el turismo, porque no es posible. Esas personas tienen una licencia, algunas de ellas tienen una licencia que les permite ofertar alimentos. Si esa persona desea, aun cuando no tenga hospedados personas, vender alimentos, lo puede hacer. Porque no estamos tratando de cerrar, lo que estamos tratando es que las personas continúen trabajando de alguna manera. Opciones. Y la actividad de bar y recreación, que es otra de las actividades que no se permiten funcionar como discoteca, como cabaret, pero esas personas tienen un servicio de alimentación, de alimentos ligeros, un snack bar que se permite ahí. Igual, esas personas también pueden continuar vendiendo esa alimentación, que lo mismo lo pueden hacer en el lugar donde radican, que también lo pueden dar un servicio a domicilio, porque también de alguna forma de que se continúen las personas trabajando, continúen recibiendo ingresos. Y finalmente quería hacer referencia a la labor que están haciendo 5.492 trabajadores sociales que tenemos en el terreno, que ya de los 409.000 núcleos familiares que están identificados como vulnerables, se han visitado en sus domicilios el 60% de ellos. También se han visitado un grupo de los trabajadores por cuenta propia, han priorizado la visita a 144.858 adultos mayores que viven solos, 45.600 personas con discapacidad y 55.000 personas que reciben el servicio de alimentación familiar. De ellos, 23.718 son adultos mayores y 7.142 personas que tienen discapacidad. Este es un trabajo que no lo están haciendo solo los trabajadores sociales, están interviniendo todos los factores de la comunidad, están los médicos, esos estudiantes que están en las pesquisas, está la federación, está los CDR, o sea, hay un grupo de trabajadores volcados y de personas volcados en la comunidad en la atención a estas personas vulnerables. Yo quisiera agradecer finalmente a todas las personas que han contactado con nosotros a través de todos los sitios y los canales de comunicación que tiene el Ministerio de Trabajo y las redes sociales, y por favor cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier insatisfacción, nosotros estamos como siempre en la mayor disposición de responder y atender todas las preocupaciones que tiene la población. Muchas gracias, ministra. Bueno, muy vinculada a todas estas medidas de trabajo, laborales en el país, pues el Ministerio de Finanzas y Precios también tiene decisiones, acciones que se han venido tomando, y vinculado a eso también el trabajo de control de precios en toda la nación. Me gustaría que la ministra Macy pues, nos hablara en estos minutos finales de cómo va la aplicación de todas esas acciones, en qué situación estamos en este minuto. Sí, bueno, Randy, buenas noches a ti, a los colegas que están hoy con nosotros acá en la mesa, a los teleoyentes y radioyentes, y a pueblo en general que, como se ha explicado aquí, tanto seguimiento le da toda la información y a la actualización sobre las medidas de prevención y enfrentamiento a esta pandemia en el país. Reiterar algo que creo que es importante, y es que en días pasados y en las 2 mesas donde se han explicado las medidas adoptadas por el gobierno, hemos ido a la par implementando a través de todo el sistema financiero y de las oficinas de administración tributaria
todas las medidas que en el orden financiero se ha venido adoptando para respaldar y complementar sobre todo los impactos que en el orden de ingresos, que en el orden financiero tienen no solo nuestras entidades estatales y nuestras empresas, sino también, como se explicaba por la ministra de Trabajo, la forma de gestión estatal y en particular los trabajadores por cuenta propia. Explicar y reiterar de que este tratamiento y estas adecuaciones en las actividades de trabajo por cuenta propia que se han visto afectadas en la realización de sus niveles de actividad en función de las medidas para contener la pandemia en nuestro país, tienen su respaldo en los beneficios tributarios y en las adecuaciones tributarias, que además yo creo que es importante reiterar que todas estas adecuaciones, tanto en la exoneración de impuestos ante el cierre de actividades y suspensiones que han sido necesarias y cierres de actividades solicitados por los trabajadores por cuenta propia por la imposibilidad precisamente de poderle ejercer en aras de todas las medidas preventivas, tienen un costo también para el presupuesto y sobre todo para las cajas de los presupuestos municipales, que hoy también tienen la encomienda de respaldar y financiar los gastos extraordinarios que se están generando en nuestro sector presupuestario y sobre todo en la salud, para respaldar precisamente todas las medidas que están tratadas de las epidemias. Estas medidas ya han sido implementadas, los trabajadores por cuenta propia ante la reducción de las cuotas que están determinando los consejos municipales, es decir, las administraciones municipales, los gobiernos municipales y las suspensiones de las actividades, no tienen que acudir a las oficinas de administración tributaria. Todo esto se está diligenciando de oficio, ya sea por los acuerdos que adopten las administraciones municipales o por las suspensiones que otorguen los organismos rectores que otorgan licencias, las direcciones de trabajo o las unidades estatales de tráfico. Es decir, que además de las medidas de carácter, vamos a decir, fiscales y tributarias, estamos complementando también con medidas que eviten a la población hacer trámites de carácter tributario en las oficinas y en los bancos. Asimismo, se ha ido instrumentando la no necesidad que en este tiempo y durante todo el mes de abril las personas acudan a las oficinas de administración tributaria. No es necesario. Están prorrogados todos los trámites y además están dadas las garantías para que se suspendan los términos, porque también está la preocupación de la población de que tienen derechos o determinadas obligaciones ante la oficina tributaria y tienen, por supuesto, el temor de que se le venzan. No, quedan interrumpidos estos términos y volverán a activarse en la fecha que a posterior del 30 de abril informaremos oportunamente, así también con los pagos ante las oficinas bancarias. Todos quedan aplazados, desde los pagos por la liquidación del impuesto sobre ingresos personales, que estaba en plena campaña y vencían para los trabajadores por cuenta propia y nuestros artistas el 30 de abril, así como el pago de las obligaciones corrientes. Hay preguntas que dicen, pero eso quiere decir que la cuota que yo pago en abril, que es de marzo, no la tengo que ir a pagar. No la tienen que ir a pagar en el mes de abril, están aplazadas a posterior del 30 de abril y así las obligaciones corrientes. Yo creo que ha habido bastante entendimiento de la población, pero queríamos reiterar, la población está utilizando mucho los canales de comunicación de las oficinas tributarias, se están comunicando directamente en la plataforma electrónica que también hemos posibilitado y, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas, del lunes hacia acá, hemos recepcionado más de 90 inquietudes, comentarios, sugerencias, también dudas que nos preguntan de otras actividades y donde nosotros estamos dando las explicaciones detalladas. He querido cerrar un poco esta explicación porque también en su momento yo creo que es bueno que expliquemos qué está pasando con las empresas estatales, los respaldos y las adecuaciones desde el punto de vista financiero, que en su momento también se irán implementando. Creo que también es bueno que se conozca y sobre todo
cómo se ha venido implementando y seguirán implementándose medidas en cuanto al gasto presupuestario en función de darle también una prioridad al respaldo de todas las medidas y sobre todo la garantía de poder respaldar desde el presupuesto los gastos extraordinarios del sector de la salud o de otros sectores, porque lo que tenemos que tener claridad es que esto lo vamos a vencer, pero también tenemos que buscar la racionalidad en todo cuanto vamos en términos presupuestarios, porque al país le cuesta también lograr todo el cumplimiento y la contención de esta prevención. Además, yo creo que el pueblo tiene una claridad meridiana de ese tema. Ahora, con el tema de los precios, nosotros queremos expresar, porque siempre este es un buen espacio para hacer un llamado, y realmente hemos recibido quejas, sobre todo de la capital del país, del exceso que ha tomado en los últimos tiempos, en los últimos días, sobre todo productos tan sensibles por el déficit también que se está produciendo en su venta, sobre todo de la carne de cerdo. Hemos recibido quejas reiteradas de la población en los municipios de Centro Habana, municipio de Boyero, de Marianao, La Lisa, y quejas que por supuesto hemos trasladado a los órganos de control correspondientes y sobre todo a las estructuras locales y a los gobiernos, porque esto es algo que hay que enfrentar con toda la fuerza y de manera rápida, e incluso con estrategias de que nos permitan realmente detectar, porque a veces incluso burlan a la población. Y entonces se está evaluando también de conjunto con los órganos de control todas las medidas que haya que adoptar, incluso nuevas normativas en términos de aplicación de multas más rigurosas, lo que tengamos que hacer en función de enfrentar a estos especuladores y abusadores. Nosotros tenemos claridad que cuando hay déficit lo mejor es buscar la oferta, pero estamos en condiciones más que extraordinarias, y aquellos que pretenden burlar o aprovecharse de eso tendrán que recibir entonces el rigor o la aplicación de medidas mucho más contundentes y sobre todo el rechazo popular. Como siempre nosotros decimos, lo primero que deben recibir es el rechazo popular, por eso también le hacemos el llamado a la población de que cuando nos den las denuncias nos digan a qué hora fue, en qué mercado fue, y si nos pueden dar hasta la tarima mucho mejor, porque nos permite a nosotros y a las estructuras que tienen que enfrentarlo llegar con mayor inmediatez a estos precios abusivos. Pero también tengo que reconocer que hay otros trabajadores por cuenta propia que, sin embargo, han respetado los precios, incluso otros lo han rebajado. Por tanto, también tenemos personas sensibles y compañeros que entienden la necesidad y como explicaba el compañero José Ángel, de que todos nos unamos y de que la sensibilidad y la responsabilidad social sea parte de nuestro actuar. Muchísimas gracias, ministro. A un llamado sin dudas directo a cómo enfrentar este tema de la especulación con los precios y las autoridades locales tomar las acciones que sean pertinentes. Gracias al ministro de Salud Pública, a la ministra de Trabajo y a la ministra de Finanzas por habernos acompañado en esta sesión. Mañana continuaremos información desde primera mano aquí en el Palacio de la Revolución, 6 de la tarde. Estará el ministro de Economía, también la ministra de Comercio e Interior entre nuestros invitados. Así que nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.